Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores de Instagram, de YouTube. Reciban un cordial saludo. Y bueno, aquí vamos a estar hoy compartiendo con ustedes la última clase de las 5 partes del alma. Recuerden por favor darnos like y también compartirnos y a la vez pues mandar sus comentarios para saber qué les parece pues estos estudios que estamos dando a través de Instagram. Hoy vamos a estar ya viendo la última clase del alma. Todas las otras 4 partes están allí grabadas para quienes no la han seguido y así puedan ponerse al tanto de lo que hemos estado hablando. Para que puedan entender la última tienen que ver las primeras. Pero bueno, vamos entonces a dar comienzo al estudio de hoy. Hoy vamos a hablar de Hayá. Pero yo busqué la anterior a esta y no la pude ver, no la pude oír. Lo que pasa es que la semana pasada no di clase. Entonces tienes que buscar la Yehidá. Eso es la antes pasada, la semana antes pasada. Ahí tiene que estar Yehidá. Ahí es donde tienes que buscarla. Bueno, hoy vamos a hablar de Hayá, la última parte del alma que vamos a ver. Hayá, que es una luz que rodea el cuerpo. Vamos a ver de qué se trata esto. Esta parte del alma es el resultado de todo lo que hemos visto anteriormente. Todo lo que hayamos dejado entrar por nuestros sentidos, nuestra Neshama, nuestro Ruach, nuestro Nefesh, todo lo que hayamos permitido que entre tendrá una reacción dentro de nosotros y es lo que vamos a reflejar hacia afuera. Porque la Hayá es una emanación del cuerpo. Es como una luz que nos envuelve. Pero pongan atención. Si lo que dejamos entrar es malo, contamina nuestra alma. Esa luz se vuelve densa, oscura, pesada. Lo notaremos en el ánimo, en el carácter, en las acciones. Porque de acuerdo a lo que dejamos entrar en este recipiente, que es la Neshama, ¿verdad? Nuestra mente, y de acuerdo a lo que dejamos entrar a nuestros sentidos, nuestros sentimientos, y de acuerdo a lo que dejamos entrar en nuestra carne, en el Nefesh, eso será lo que vamos a reflejar. Esa es la razón por qué es tan importante que al levantarnos en la mañana busquemos lo antes posible la cercanía con nuestro Padre. Como podemos ver en el Modé Ani, decimos: bendito eres tú, Adonai, Adon Olam. Necesitamos prontamente, antes de empezar nuestro día cotidiano, prepararnos para que tengamos paz, sosiego y podamos disfrutar de un buen día. Es así como la Yehidá, la que hablábamos en la clase anterior, hace efecto dentro de nosotros. Al ponernos en contacto con nuestro Abba, recibimos esa agua viva de la cual nos habló Yeshua. No puede salir de nosotros algo si no lo hemos recibido primeramente. Cuando bebemos de esa rica savia, nuestro ser se prepara para el diario vivir. Porque fíjense ustedes, aún al dormir,
En ese tiempo en que nuestro cuerpo está en completo reposo, aún así podemos ser contaminados. Nuestra Neshama está en acción. Hay una parte de nuestra Neshama, de nuestra mente, que está en acción, ¿sí? Se está moviendo de alguna manera. Y así también nuestro Ruach, porque aunque nosotros estamos allí inmóviles, hay una parte de nuestra alma que está despierta, una parte de la Neshama descansa, lo mismo que el Nefesh. Sin embargo, aunque estamos en reposo, nuestros órganos vitales siguen funcionando. Incluso, amados, en los sueños, donde no tenemos un completo control de las acciones, se va a reflejar alguna de las experiencias que tuvimos durante el día, cuando estamos despiertos. Esto es justamente de lo que habla justamente la parashá de esta semana de Shofim, que quiere decir jueces y policías, pondrás para ti. Y es que en nuestro ser, mis amados, nosotros tenemos puertas. Se dice que nuestros ojos son puertas por donde van a entrar todas las imágenes que nosotros permitimos. Por eso un día Yeshua dijo en Mateo 6:23, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Hasta allí la lectura del versículo. Entonces, volvemos a lo mismo. Todo lo que nosotros dejemos entrar a través de los ojos tendrá alguna influencia en nuestra Neshama. Aunque creas que no tiene importancia, lo que ves sí lo tiene. El subconsciente guarda lo que ni te imaginas. Por eso la publicidad trabaja con los mensajes subliminales. Lo mismo sucede con lo que escuchas. También si no pones policías y guardias a esas puertas, también la Neshama es contaminada. Entonces, de acuerdo a lo que esté dentro de nosotros, será lo que vamos a emanar, lo que va a salir de nosotros, a través de lo que llamamos Hayá. Si has estudiado la palabra, si has estado en oración, se manifestará el fruto del Espíritu. Y por supuesto, los que están a nuestro alrededor lo van a percibir. Si nosotros hemos estado en contacto con el Padre, si nos hemos apartado a estar en oración y hemos llenado nuestra Neshama de su palabra, de ese contacto íntimo, pues vamos a reflejar el fruto del Espíritu que nos dice allí Gálatas 5:22, el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa es la luz que todo hijo del Eterno debe reflejar. Entonces, cuando nosotros estamos en nuestro día cotidiano, tenemos que observar cuál es nuestro comportamiento, qué hablamos, qué decimos, cómo actuamos, porque de acuerdo a lo que esté dentro de nosotros es lo que vamos a hacer. Incluso
la gente lo va a percibir, amados, lo va a saber. Si andas de mal carácter, todo te molesta, te quejas por todo, lo que sale de tu cuerpo es denso, es pesado, y los que están a tu alrededor lo sienten. Y esto es tan cierto que cuando las personas actúan de esta manera, todo el mundo les huye. Y ahora la palabra que está de moda es decir una persona tóxica. ¿Y por qué se dice esto? Porque es una persona que contamina a los que están a su alrededor. Una persona negativa, pesimista, que siempre ve el problema a las cosas. Este tipo de persona tiene que hacer un cambio radical en su vida. Porque así como la Hayá que emana es oscura, es densa, también su organismo por dentro se contamina. El Eterno dice que Él quiere que tengamos una vida en abundancia, una vida buena, como todo lo que Él creó. Pero en gran parte va a depender de nosotros y va a depender de lo que estemos dejando entrar por nuestros ojos, oídos, boca. Nuestra Neshama depende de nosotros. ¿Cuál es el compromiso que tenemos con lo que el Eterno ha entregado en nuestras manos? Nosotros, amados, somos como un reino en constante conquista. Cada uno de nuestros miembros son nuestros súbditos y estarán a nuestra orden. ¿Por qué se enferma una gran cantidad de personas? Porque no saben gobernar sus miembros. Se alimentan mal, viven mal, haciéndose daño a sí mismo. El Eterno dijo: escoge tú qué quieres para tu vida, la bendición o la maldición. Nuestra Neshama, amados, está a nuestras órdenes. ¿Quieres cuidar tu Neshama, tu mente, tu intelecto? ¿Qué le estás dando cada día? ¿Cómo la estás usando? En tu Ruach, ¿cómo estás gobernando tus emociones, tus sentimientos? ¿De qué hablas? ¿Qué escuchas? El Nefesh, ¿cómo cuidas tu cuerpo? ¿Cómo lo alimentas? ¿Haces ejercicios? ¿Tienes buenos hábitos de salud? ¿Duermes bien? ¿Descansas lo suficiente? Hay enfermedades que pueden aparecer sin razón aparente, pero por el contrario, muchas de ellas nos las ocasionamos nosotros mismos. Vivimos estresados, angustiados, llenos de temores, o somos agresivos y no controlamos el carácter. No aprendemos a controlar y gobernar con entendimiento nuestros servidores. Es decir, somos malos gobernantes de nosotros mismos. Nosotros somos responsables de nuestros sentidos y de nuestro cuerpo, de nuestra Neshama. ¿Qué vamos a hacer con este regalo tan maravilloso que Hashem nos ha dado? La vida, amados.
la vida, don maravilloso de lo alto. Este estudio que he compartido con ustedes, de analizar estas partes del alma, han tenido el propósito de que nos conozcamos un poquito más, que escudriñemos dentro de nosotros, que veamos qué estamos haciendo con las capacidades intelectuales que Hashem nos ha dado, qué estamos haciendo con nuestro espíritu, con nuestros sentimientos. Guardamos rencores, guardamos odios, dejamos que el orgullo se apodere de nuestro ser. ¿Y cómo usamos nuestro cuerpo, amados? ¿Sabemos ser buenos administradores de lo que Hashem nos ha confiado? Yo sé que muchas veces nosotros nos sentimos dueños y señores de nosotros mismos. Y es verdad, Hashem nos dio la capacidad de administrar y de sentirnos de esa manera. Sin embargo, todo lo que hagamos va a tener alguna consecuencia. Como Yeshua dijo, lo que siembres es lo que vas a cegar. De acuerdo a lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo, será lo que vamos a recoger. Según, como por ejemplo, ¿qué hacemos con nuestra mente? ¿Qué dejamos que entre a nuestra mente? Estamos llenándola de conocimiento, de cuestiones que realmente nos sirvan, nos dejen algo, o perdemos horas y horas en cuestiones que no nos dejan nada. ¿Cuánto tiempo dedicamos a hacer crecer nuestro conocimiento? Fíjate que una de las cosas que nosotros le pedimos a Hashem en las oraciones, Señor, dame inteligencia. Hashem nos la da. Pero ¿cómo la usamos? Dice, dame conocimiento y dame sabiduría. Vamos a decir que la inteligencia viene de Hashem, pero el conocimiento y la sabiduría va a depender de nosotros, de lo que nosotros aprendemos diariamente, de las horas que pasamos tal vez leyendo y haciendo cosas que edifiquen realmente nuestra mente, pues. ¿A qué nos dedicamos? La vida es maravillosa. Basta con que uno, por alguna situación, sienta que la va a perder, como nos decía hoy un hermano en la congregación, que un carro pues casi lo atropella. Y él se dio cuenta de lo importante que es la vida. Tal vez lo había visto muchas veces, pero ese susto le hace reaccionar. Y así nos pasa a todos, en un momento de enfermedad, en un momento de quebranto muy grave. Hoy empezamos a ver la vida y vemos qué hermosa es. Y que a veces no la sabemos aprovechar lo suficiente, porque no le damos la importancia, sino cuando tal vez nos sentimos afectados en la salud. Entonces decimos, wow, qué importante, por ejemplo, es cuando estamos sanos, cuando tenemos toda la vitalidad. Hay algunos pasajes bíblicos que nos hacen reflexionar en esto. Por ejemplo, en Génesis 2:7 nos dice, y Dios, el Señor, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida. Y el hombre se convirtió en un ser viviente. Nosotros somos obra de nuestro propio Creador. Él nos dio la vida. Después nos dice el Salmo 36:7.
Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor. Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas. Él, como buen padre, mis amados, quiere lo mejor para nosotros. Él quiere vernos sanos, quiere vernos prósperos, quiere vernos usando al máximo todas las capacidades que Él nos ha dado. Pero cuando nosotros no somos buenos administradores de lo que Él ha entregado en nuestras manos, echamos a perder los planes que Hashem tiene para nuestra vida. Tal vez Hashem para una persona tenía decretado 90 años, pero como esa persona no sabe administrar su cuerpo, la acorta. Y en lugar de ir al Olam Habá a los 90 años, se va a los 50 o se va a los 60. Se va antes de tiempo. ¿Qué podemos decir? ¿Fue la voluntad del Padre? Nosotros sabemos que dice la misma palabra, que no cae un pajarillo a tierra si no es su voluntad. Pero una cosa es la voluntad del Padre y otra cosa es lo que Él permite, mis amados. Si una persona, por ejemplo, no cuida su neshama, no cuida su cuerpo, su ser, y por ejemplo se vuelve alcohólico, esa persona se está deteriorando cada día, está dañando sus órganos, ¿verdad? Y tal vez tenía decretado 80 años, pero no va a llegar a los 80 años, porque va a sufrir las consecuencias del alcohol en su organismo. Si una persona, por ejemplo, deja crecer dentro de su corazón el odio, el rencor, resentimiento, un deseo de venganza y todos estos sentimientos que envenenan el alma, también va a cortar su vida, porque esto le va a afectar. Entonces nosotros tenemos que pensar lo que Hashem nos ha dado, lo que Hashem ha puesto en nuestras manos y lo que yo estoy haciendo con lo que Hashem puso en mis manos. Hay otro pasaje bíblico, el Salmo 36:9, que nos dice: porque en ti está la fuente de la vida y en tu luz podemos ver la luz. Él es la fuente de nuestra vida, mis amados. Él nos ha dado tanto, pero ¿cuánto es lo que nosotros valoramos? ¿A cuánto le damos verdadera importancia? ¿O nos sentimos tan dueños y señores de nosotros mismos que hacemos con nuestro cuerpo lo que nos da la gana y no nos importa lo que diga Hashem? No nos importa lo que diga el médico, lo que diga las informaciones científicas, no nos importa. Solo cuando estamos en una cama postrados, entonces, wow, pero ¿por qué no lo pensé antes? Hay otro pasaje que está allí en Juan 10:10. El ladrón no viene más que a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces nosotros tenemos que observar, amados, si lo que estamos dejando entrar a nuestra vida está robándonos la salud, robándonos la sabiduría, robándonos la inteligencia. Si está matando dentro de nosotros la sensibilidad, amados. Porque a veces nos volvemos tan electrónicos que vivimos como robots. Dejamos de sentir, dejamos de amar, dejamos de manifestar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Nos dejamos absorber por ese nuevo mundo de la tecnología que está causando tanto daño, amado, separando las familias, separando a los propios cónyuges. Cada uno vive en su mundo, cada uno está metido allí en su
entretenciones del teléfono, ya no hay conversaciones. Yo comentaba en estos días que en estos días tuve 4 nietos de sangre y 2 que son de una amiga. Vinieron a celebrar algo con nosotros, estábamos toda la familia reunidos. Antes los niños jugaban, corrían, saltaban, se reían y uno los veía en otros tipos de actividades. Pero yo ese día me quedaba asombrada que de esos 6 niños aquí no se escuchaba absolutamente nada. Cada uno estaba sumergido en su teléfono. Y allí estaban, viviendo un mundo aislado el uno del otro. Nos dice acá el Salmo 139, 13 y 14. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo, porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas, y esto lo sé muy bien. Nosotros como padres y madres, cuando empezamos a criar a nuestro bebé, a darle su alimento, a vestirlos, a enseñarlos, a educarlos, tenemos tantas esperanzas en ellos de lo que van a lograr en su vida. Yo me imagino que cuando Hashem nos envía a este mundo, también Él espera grandes cosas de nosotros. Pero ¿qué vamos a lograr nosotros de los anhelos que Hashem tiene para nuestra vida? ¿Qué vamos a lograr nosotros? Vamos a llegar a entender los planes que Hashem tiene para nosotros, o vamos a vivir a nuestra manera, ignorándolo, viviendo como a nosotros se nos antoja. Lo más asombroso, amado, es que uno puede decir eso del mundo, pero yo me quiero referir a los que se dicen hijos del Eterno, a los que un día abrieron su corazón a Hashem y le dijeron: yo te acepto como mi Señor, como mi Elohim, como mi dueño. Pero ¿hasta dónde eso es verdad? ¿Hasta dónde es cierto que le consideramos a Él nuestro dueño y nuestro Señor? Si muchas veces lo queremos hacer todo a nuestra manera, de acuerdo a nuestros ideales, de acuerdo a lo que a cada uno nos gusta, y no nos importa si lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien o no. Un pasaje más para cerrar. El Salmo 121, versículos 7 y 8. El Señor te protegerá de todo mal, protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Esa es la promesa de nuestro Padre. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros, amados? Valorar nuestro ser, valorar nuestra alma, cumplir los planes y propósitos que Hashem tiene para nuestras vidas, usar bien nuestra Neshama, usar bien nuestro Ruach, amados, usar bien nuestro Nefesh. Todos ellos se llenan con lo que nosotros hacemos. Si leemos la palabra, si estudiamos, si nos preparamos, estamos llenando nuestra mente, nuestro cerebro de cosas fructíferas, cosas buenas. Cuando hacemos obras de misericordia, sedacá, bendecimos al prójimo, lo ayudamos, todo eso nos hace crecer en nuestras emociones, en nuestros sentimientos. Cuando intercedemos por nuestros hermanos, allí estamos usando la Ruach para bien. Y cuando
también visitamos enfermos, atendemos a la gente necesitada. Estamos usando nuestro nefesh, también lo estamos usando para bien. Entonces, mis amados, meditemos en esto que hemos hablado. ¿Qué estoy haciendo con lo que Hashem me ha entregado en mis manos? ¿Cómo lo estoy aprovechando? Cuando Él me pida cuentas, ¿qué es lo que yo le voy a decir? Porque sabe, tal vez Hashem no le va a pedir cuenta a aquellos que lo ignoraron en este mundo, aquellos que dijeron no existe Dios, o yo no quiero nada con Dios, o a mí no me hable nada de ese Dios que ustedes inventaron o crearon. Tal vez Hashem dice, bueno, a ellos no les tengo que preguntar nada, pero a los que dicen que son mis hijos, a los que dicen que están bajo mi cobertura, sí les voy a preguntar, ¿qué hicieron con lo que yo entregué en sus manos? Yeshua nos dio muchas parábolas, donde decía que salió el Señor y dejó al mayordomo y a los obreros allá, y vino y les pidió cuenta. Y así como esa parábola existen varias, porque Él nos da señales de que un día nosotros vamos a dar cuentas a Hashem. ¿Qué hicimos con nuestra Neshama? Con esa alma que Él nos dio con tanto amor, donde hay tantas promesas de su protección, de su cuidado. Mis amados, si nosotros queremos ser luz verdaderamente y llevar esa luz a quienes nos rodean, tenemos que llenarnos de todo lo bueno, lo que Hashem ha dejado a nuestro alcance, para que la gente sienta atracción de buscar el reino de Dios y su justicia. Nosotros somos los responsables, mis amados. Y este estudio ha tenido el propósito de poder indagar un poquito más y conocernos un poquito mejor y ver, porque a veces sentimos en nuestra mente algo, pero en nuestro espíritu sentimos otra cosa. Razonamos, pero nuestro espíritu nos dice otra cosa, ¿verdad? Como les decía yo en uno de los estudios, muchas veces las personas se enamoran con el corazón, pero no analizan, no piensan, no razonan, se dejan llevar solamente por su emoción, por la atracción física, porque se dejan también llevar por su nefesh, pero analizan lo que están haciendo, están observando qué tipo de persona es con la que piensas compartir el resto de tu vida. ¿Lo estás analizando en tu mente? ¿O te dejas solamente llevar por tus sentimientos, por tus emociones o por tu atracción física? Por eso es importante, mis amados, que analicemos este estudio. Y sé que el Ruach le va a dar a cada uno un mayor conocimiento aún de estas enseñanzas que he compartido con ustedes. Bueno, gracias a todos los que nos siguen a través de Instagram. Ha sido verdaderamente muy agradable poder compartir con ustedes. Acuérdense de dar like, compartir y sus comentarios, tanto a las personas de Instagram como de YouTube. Que el Eterno les bendiga grandemente. Shalom Ubrajot.